Revelado, la increíble decisión que transformó mi relación con mi nuera y sorprendió a todos. Era una mañana soleada en el pequeño pueblo de la costa mexicana. Las olas rompían suavemente en la orilla, pero en el corazón de María el silencio estaba lleno de tensión. Miraba por la ventana, el ceño fruncido, recordando las constantes batallas con Ana, su nuera. A sus 62 años había dedicado su vida a criar a su familia, enseñando a sus hijos los valores de la honestidad y el respeto. Pero con Ana las cosas siempre habían sido diferentes. La juventud de Ana, su vitalidad y sus ideas modernas chocaban de frente con la tradición en la que María estaba firmemente arraigada. La hostilidad entre ellas se había convertido en parte del ambiente de la casa, un lugar que María pensaba se construyó sobre el amor, pero que a menudo se sentía más como un campo de batalla. Sintiéndose atrapada entre su amor por su hijo y la relación deteriorada con Ana, María estaba en un callejón sin salida. Cada día que pasaba sin hablar, sin entenderse, solo avivaba un fuego que parecía imposible de extinguir. Su orgullo la detenía y la idea de invitar a Ana a la cocina la llenaba de miedo. ¿Qué diría? ¿Habría otra pelea?, se preguntaba, mientras el olor a sal y mar llenaba la habitación. Sin embargo, un susurro en su corazón la empujó a dar un paso que nunca pensó que tomaría. Voy a invitar a Ana a la cocina. María convocó fuerzas y con un hilo de voz le propuso a Ana que cocinaran juntas. La respuesta de Ana fue un tanto sorprendente, pero una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. Mientras se movían entre los utensilios y los ingredientes, el ambiente se tornó nostálgico. La cocina se convirtió en un refugio de posibilidades. La actividad les permitió, por primera vez, dejar de lado la resistencia. María comenzó a contar historias de su infancia, revelando luchas y risas pasadas, haciendo que Ana escuchara intensamente, como si cada palabra fuera un puente hacia lo que podía ser una nueva relación. Sin embargo, el convencimiento de que algo estaba cambiando fue acompañado de un profundo temor, el miedo a que todo se volviera a romper. Mientras las cebollas eran picadas, María sentía su mente acelerada. Respiraciones irregulares atravesaban su pecho. La presión que había acumulado durante años pesaba sobre ella. Ana, por su parte, empezó a abrir su corazón, compartiendo la lucha que sentía como madre en un mundo que la juzgaba por no ser perfecta. Entre risas y algo de llanto, forjaron una conexión inusual, que, aunque frágil, parecía poder unirse. ¿Pero duraría? La inquietud anidaba en sus pensamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, dígame en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una sombra interrumpió su momento. Sin previo aviso, un malentendido involucró a su hijo y el esposo de Ana, amenazando con abrir una grieta aún más profunda entre ambas. María sintió un nudo en la garganta. ¿Sería capaz de dejar atrás los resentimientos pasados, de enfrentar la tormenta con Ana a su lado? La angustia la inundaba, mientras su corazón latía en descontrol. La lucha interna se intensificaba. El deseo de proteger a su familia pesaba más que su orgullo. ¿Podría realmente olvidar las diferencias por el bien de todos? La cocina se llenó de una desesperación palpable, y el anuncio de la crisis se cernía como una nube oscura sobre el pequeño país de los sueños que habían comenzado a construir juntas. La respuesta estaba al borde de un hilo tenso entre la esperanza y el miedo, esperando ser revelada. María se encontraba en un torbellino de emociones. Su mente giraba como un remolino mientras miraba a Ana, quien, con el rostro empapado en lágrimas, parecía a punto de desmoronarse. En ese instante, todo lo que habían construido en esos fugaces momentos de cercanía se sentía frágil, como un cristal a punto de estallar. Esa angustia, lejos de ser un obstáculo, comenzó a transformarse en una determinación insólita.
Ya no podía permitir que las viejas rencillas definieran su relación con Ana ni la vida de su familia. A medida que el día avanzaba, optó por buscar la verdad detrás de la discordia y, en lugar de huir de la incomodidad, decidió confrontar sus propios sentimientos. María se sentó, respiró hondo y decidió dar un paso hacia adelante. «Ana, creo que necesitamos hablar sobre lo que acaba de suceder», dijo en un murmullo, pero con un brillo de resolución en sus ojos. Ana, aún sollozando, se volvió hacia ella. «¿Es ahora cuando me dirás que soy una madre horrible, que no cumplo con tus expectativas?» La defensa que sacó a relucir la herida que la había estado marcando durante mucho tiempo. Era el reflejo de la inseguridad que había llevado durante su vida. María sintió un nudo en el estómago. Ese momento no era solo una oportunidad para sanar la relación con Ana, también era una oportunidad para enfrentar su propio miedo al cambio. «No pienso eso, Ana. Lo que quiero es entender. Quiero saber cómo te sientes y cómo podemos avanzar juntas, no en conflictos, sino en amor». Esa afirmación fue como un rayo de luz en la penumbra. Ana, sorprendida por la sinceridad de María, se permitió abrirse completamente. Comenzaron a compartir sus frustraciones, miedos y expectativas. En lugar de una batalla, el diálogo se convirtió en un refugio. María descubrió que las inseguridades de Ana venían de un lugar muy similar a las suyas, y durante años ambas habían estado luchando con preocupaciones similares, aunque en diferentes frentes. En una inesperada revelación, María se dio cuenta de que había estado proyectando sus propios miedos sobre la figura de Ana como nuera. Más allá de lo que representaba, Ana era una mujer que buscaba ser la mejor madre posible, una búsqueda que resonaba con el mismo deseo que María había tenido hace años. Esa epifanía la obligó a cuestionarse a sí misma. ¿Qué hubiese sido de su relación con sus hijos si su madre hubiera cuestionado sus decisiones en lugar de apoyarlas? Mientras se sumían en esa conversación, un esbozo de unión comenzó a formarse. Fue un primer destello de lo que podían hacer de su conexión renovada. Pero dado lo frágil que era su naciente relación, la sombra del malentendido con su hijo y el esposo de Ana amenazaba con desbaratar todo lo que estaban logrando. Tenía que haber una solución, un puente que uniría las partes desgastadas de su familia. Sin embargo, el tiempo no se detiene, y María era consciente de que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana. La conversación necesitaba ser llevada más allá de las paredes de la cocina. ¿Podría convertirse en la mediadora perfecta entre los dos hombres que estaban a punto de acabar con lo poco que habían empezado a construir? Mientras ponderaba esa pregunta, un pensamiento preciso surgía en su mente. El momento de la verdad había llegado, y una decisión tendría que tomarse. Decidir cómo confrontar el malentendido era crucial, pero el miedo a un nuevo conflicto continuaba reverberando en su pecho. Con determinación, María emprendió el camino hacia esa confrontación inevitable, sabiendo que el verdadero crecimiento personal no solo vendría de entender a Ana, sino también de confrontar su propia valentía al luchar por el bienestar de su familia. Pero mientras su mente se centraba en eso, un nuevo desafío surgía. ¿Podría realmente abordar la situación sin caer nuevamente en viejas dinámicas? La retadora sensación de lo desconocido la esperaba a la vuelta de la esquina. María despertó con una sensación de inquietud que la acompañó durante toda la mañana. El reloj marcaba las 7 y el sol entraba por la ventana, iluminando su hogar de una manera que hace tiempo no sucedía. Sin embargo, a pesar de esa calidez, su mente estaba ocupada en el inminente encuentro con su hijo y la pareja de éste. Era hora de enfrentar sus peores temores, pero esa perspectiva la llenaba de ansiedad. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía como un ejercicio de autoafirmación. Sabía que debía hacer un esfuerzo consciente para ser la mediadora que su familia necesitaba. Una cosa a la vez, se repetía, buscando anclarse en esa simple pero poderosa idea. Todo lo que había aprendido la noche anterior con Ana le recordaba que esta era una oportunidad. No solo había que mitigar la discordia,
sino cultivar algo nuevo y fuerte. Cuando llegó el momento de la reunión, María sintió que su pecho se contraía. El rostro de su hijo Carlos, a quien miraba con tanto amor, estaba tenso. La mirada de Ana, que buscaba la aprobación de ambos, solo hacía que el ambiente se cargara aún más. Aún así, se resistió a dejarse llevar por la presión. En lugar de ello, tomó una profunda respiración y, alzando la voz por encima de la incomodidad, comenzó. Quiero que sepas que este espacio es para hablar abiertamente, sin juicios. Todos somos parte de esta familia, y todos nos queremos. Pero necesito también que compartan sus sentimientos, lo que les duele, para que podamos entendernos. Dijo, consciente de que debía activar un canal de comunicación más profundo. Las primeras palabras de Carlos fueron torpes, llenas de malestar y defensiva. Su relato se centraba en el malentendido, en la visión distorsionada que tenía de la relación entre su madre y Ana. En ese momento, ella se dio cuenta de que al tratar de arreglar los problemas, no era vital acusar o tomar partido. Su rol era el de mediadora, no juez. Así que optó por dejar que las emociones fluyeran, y en vez de interrumpir a su hijo, lo escuchó activamente. Cuando fue el turno de Ana, las palabras brotaron con sinceridad. No pedí serlo todo para todos. Solo quiero amar a Carlos y ser la madre que mi hijo merece. Pero a veces siento que no lo logro, decía Ana con voz temblorosa. Era un reflejo de María, un eco de sus dudas más profundas. Aquellas palabras resonaron en su interior y encendieron un fuego de empatía. María tomó un sorbo de su café, dejando que todo se asentara. Una idea comenzó a formarse en su mente. La vulnerabilidad de Ana era un puente, no una barrera. Ana, yo también he sentido que no cumplo con las expectativas. Pero creo que el amor no se trata de ser lo que los otros esperan. Se trata de ser auténticos y apoyarnos. ¿Por qué no comenzamos a construir eso entre nosotros? Carlos y Ana se miraron, y el silencio que se apoderó de la habitación parecía pesar como una nube. María sintió que había hecho un pequeño avance. Con cada respuesta, cada instante de vulnerabilidad, estaban abriendo un camino hacia algo más grande que todos ellos. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Mientras la sesión continuaba, una sombra apareció en la esquina de la cocina. Martín, el esposo de Ana, con una expresión que desbordaba malestar al escuchar a su esposa abrirse. La tensión aumentó de inmediato. María reconoció que debían abordar la situación que había estado esperando. Martín representaba ese conflicto externo que podía desmoronar los pequeños avances logrados. En un instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba ante ella. Una nueva confrontación con un personaje que no solo era un punto de conflicto, sino también una parte importante del rompecabezas familiar. El momento de verdad había llegado para encarar no solo sus inseguridades, sino también para hacer frente a la oposición que podía frenar su esfuerzo. La voz de su sabiduría interior resonó con claridad. No puedes retroceder ahora. Con un profundo respiro, María se preparó para hablar nuevamente, conscientes de que al hacerlo, no solo se arriesgaba a perder, sino también a ganar todo lo que había anhelado. La mirada de Martín era intensa, y las palabras que estaban a punto de salir de su boca podrían definir el futuro de su familia. ¿El enfrentamiento con él lo cambiaría todo para siempre? Con su corazón latiendo descontrolado, María se dispuso a dar el siguiente paso. María sintió como la determinación luchaba por imponerse a su ansiedad. La atmósfera en la cocina se tornó pesada. Martín, con sus brazos cruzados y ceño fruncido, representaba no solo las dudas de su nuera, sino también las suyas propias. Decidida a no permitir que el momento se drenara de significado, María respiró hondo y centró su atención en lo que consideraba más importante, la familia. Martín, comenzó con voz decidida, sé que has llegado en un momento delicado, pero quiero que comprendas que aquí estamos tratando de construir puentes, no muros. Sus palabras, aunque firmes, estaban impregnadas de un deseo profundo de conexión. Martín frunció el ceño, preparando su respuesta. No me interesa lo que quieras construir, solo quiero proteger a mi familia, y creo que tanto tú como Ana tienen que entender que esto no es solo un juego. Carlos está en medio de todo esto, lanzó,
alzando la voz en un intento por imponer su perspectiva. María sintió como un torrente de emociones se apoderaba de ella, pero en lugar de dejarse llevar por la frustración, utilizó ese momento para reevaluar su enfoque. Había llegado a un punto crítico. La defensa ciega de Martín impresionaba a la vez que la convencía de que su rol como mediadora necesitaba ser más estratégico. Se dio cuenta de que no se trataba solo de escuchar, sino también de plantear un desafío. Lo sé, Martín, pero también te pido que consideres el dolor que todos sentimos. Lo que busco no es desestabilizar la relación que tienen, sino hacer visible lo que nos une y lo que nos desvincula. Si Carlos quiere avanzar, todos debemos estar dispuestos a dialogar, respondió María, su voz ahora más calmada y asertiva. Martín, visiblemente sorprendido por su tono y la consistencia de sus palabras, se tomó un instante para procesar. Durante esos segundos, María sintió que el poder del silencio podía ser la herramienta más efectiva. Sus ojos fijos en Martín, sabía que debía estar dispuesta a enfrentar sus palabras. Finalmente, el hombre cedió un poco en su postura. Sus músculos se relajaron jamás del todo. ¿Y si lo hacemos? ¿Qué hay de las promesas que he hecho a Ana? ¿Puedes garantizar que esto no traerá más problemas? Su voz adquirió un tono vulnerable que ella no esperaba. Lo que puedo prometer es que haremos todo lo posible para que cada uno de nosotros se sienta seguro y escuchado, replicó María, sintiendo un chispazo de confianza surgiendo en su interior. Nadie aquí está tratando de desestabilizarlos, pero el cambio que buscamos requiere valentía por todas partes. Las palabras de María resonaron en el aire como una suave melodía, una esperanza de que ese momento podía convertirse en un punto de inflexión. Aún había un camino por recorrer, y aunque el diálogo con Martín había comenzado, no estaba claro cómo continuar sin provocar una nueva explosión de emociones. Ana observó con una mezcla de admiración y ansiedad. Carlos, que había permanecido en silencio, parecía sopesar las palabras de todos. Era un juego de fuerzas. Mariposas de temor y optimismo revoloteaban en el estómago de María. Si el compromiso es hacia la familia, entonces todos tenemos que trabajar en ello. Martín, ¿por qué no compartes tus preocupaciones con nosotros?, propuso María, rompiendo la tensión con un giro ingenioso. Quizás juntos podamos encontrar soluciones. La mirada de Martín se suavizó, aunque los conflictos visibles aún brillaban en su mirada. María sentía que había una hendidura en su coraza, una rendija por donde podía brotar la vulnerabilidad. El siguiente paso dependía de un equilibrio. No había garantías, pero la compasión le daba a María el poder de crear vínculos donde antes solo había sombras. Sabía que el hilo que unía a esta familia aún era frágil, pero en sus manos sostenía la oportunidad de hacer que ese hilo se convirtiera en algo más fuerte. Mientras cada uno de ellos se preparaba para tomar la palabra, María se topó con el desafío que nunca anticipó, la confrontación de sus propios miedos. ¿Podría mantenerse firme en la búsqueda de la reconexión familiar, incluso si había más revelaciones incómodas por venir? La incertidumbre seguía latente, pero el deseo de unir a su familia iluminaba su camino. Al final, con el nuevo tono de la conversación, María se descubría en una encrucijada. Este dialogar sería un viaje largo y complicado, y el verdadero reto estaba aún por comenzar. ¿Sería capaz de ser la madre, la mediadora y la figura que su familia necesita, mientras sus propios fantasmas comenzaban a emerger? La presión se intensificaba, pero no había vuelta atrás, y ese nuevo rumbe podría dejarla al borde del precipicio. María observaba a su familia, cada uno con sus propias capas de miedo y rencor, mientras su mente corría a toda velocidad. Había dado un primer paso al abrir el diálogo, pero eso no garantizaba que los demás también estuvieran dispuestos a enfrentarse a sus propios demonios. Sabía que la sutileza y la firmeza deberían ser sus aliados, pero la incertidumbre comenzaba a apoderarse de su criterio. Mientras Martín comenzaba a articular sus inquietudes, que iban desde la protección de Ana hasta las dudas sobre el futuro de Carlos, María sintió una urgencia por no solo mediar, sino también por liderar. Su papel de madre siempre había estado más ligado a dar consejos que a ser un agente de cambio, pero esta vez era diferente. No podía seguir siendo la mujer que esperaba pasivamente a que las cosas mejoraran. Martín, escúchame, intervino.
su voz temblando apenas un poco. Tus temores son válidos y entiendo la necesidad de proteger a Ana. Pero esto no es solo tu batalla. ¿Qué pasaría si te permites escuchar al resto de nosotros? Te aseguro que esas preocupaciones pueden ser transformadas en acción constructiva si estamos todos alineados. Ella había encontrado un nuevo enfoque, invitarlo a ser parte de la solución. Sin embargo, su propia inseguridad la invadía. ¿Sería suficiente esa invitación? ¿Estaba preparada para recibir respuestas que quizás no deseaba? La respuesta a sus interrogantes era una mezcla de valentía y temor. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar lentamente. Martín, tensado entre su instinto protector y la necesidad de dejarse guiar, finalmente comenzó a hablar con mayor claridad. Mientras las palabras fluían, cada uno revelaba fragmentos de sus propios miedos. María asistía a un espectáculo inesperado de honestidad, pero cada revelación también dejaba expuesto un vacío en ella. ¿Por qué le costaba tanto aceptar que podía ser una fuente de fortaleza? Recordó una conversación anterior con su amiga Clara, que le había hecho comprender que el crecimiento personal nace del dolor. Cada golpeteo emocional es una señal de alerta, una oportunidad para redireccionar el curso de la vida. Con esa perspectiva en mente, comenzó a entender su propio papel en este conflicto, no solo como mediadora, sino como alguien que podía encontrar su voz interior. Se propuso dar un paso más. Yo también tengo miedo, y he cometido errores, confesó. No siempre he estado presente para ustedes como quería. Pido disculpas por eso. Pero estoy aquí, dispuesta a cambiar, a escuchar y a luchar juntos por el bienestar de todos. La sala se sumió en un silencio pesado. Martín la miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Por primera vez, parecía vislumbrar a la mujer fuerte que siempre había estado oculta tras la defensa de su familia. Esa revelación personal inesperada había creado un nuevo hilo, uno que unía sus vulnerabilidades en lugar de separarlas. Ana, observando a su madre, sintió un profundo impacto. Las deficiencias de María y todo lo que había reprimido emergían rápidamente. Eran los cimientos de una confianza cada vez más sólida. Pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido aún latía en su interior. El diálogo continuaba, pero un nuevo desafío comenzaba a gestarse en la mente de María. Había empezado a reconocer sus propias limitaciones, pero ¿podía realmente estar a la altura de las expectativas familiares? Se inquietó ante la posibilidad de que su vulnerabilidad pudiera ser percibida como debilidad. Sin embargo, decidía dejar de lado ese miedo, permitiendo que la autenticidad guiara sus palabras. La conversación tomó un giro inesperado y revelador. Martín, aún con desconfianza, admitió que en sus esfuerzos por proteger a Ana había descuidado sus propias emociones. Esa liberación, aunque pequeña, creaba un efecto en cadena. Poco a poco, cada uno comenzaba a desnudarse emocionalmente, compartiendo incómodas verdades. Mientras se sentaba en medio del torbellino emocional, María supo que el viaje apenas comenzaba. La ansiedad seguía allí, pero la motivación por reconstruirlo todo era más fuerte que el temor. En la fragilidad de esos vínculos, la oportunidad de forjar algo renovado brillaba, pero también se sentía un nuevo desafío visualizándose, el pasado que había eludido confrontar. Mientras el diálogo continuaba y la verdad de cada uno iba surgiendo, María sintió la presión de una decisión monumental acechando. ¿Y si su amor por la familia requería una entrega que nunca se había atrevido a ofrecer? En ese momento, una pregunta crucial emergió en su mente, como un eco persistente. ¿Estaría dispuesta a perder parte de sí misma para encontrar la auténtica conexión con su familia? Las miradas se centraron en ella, una combinación de anticipación y escepticismo brillando en sus ojos. María sabía que el verdadero camino hacia la sanación requería valentía, y a la vez temía lo que descubrimientos futuros podrían desterrar. ¿Podría lidiar con todas esas revelaciones sin abandonar su esencia? La respuesta se tornaba más apremiante con cada palabra que se intercambiaba. María sintió que el ambiente se tornaba denso.
Cada mirada que se posaba sobre ella parecía sostener un peso adicional, una expectativa que se transformó en una presión palpable. Nadie había hablado de la relación entre ella y Ana, y en ese instante comprendió que su historia personal había estado llena de malentendidos, pero también de oportunidades no aprovechadas. La idea de perder parte de sí misma comenzaba a sonar más como una revelación que como una amenaza. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, se dio cuenta de que para construir un futuro sólido, debía confrontar su propio miedo a la vulnerabilidad. Hasta ese momento, había sido la roca que sujetaba a su familia. Sin embargo, ahora entendía que incluso las rocas necesitan erosionarse para ser moldeadas en algo nuevo y hermoso. Su propia historia personal sería la clave para cultivar una conexión genuina con Ana. Sus palabras eran un puente. Necesitaba hacerlas llegar de la manera más clara posible. Ana, comenzó, sintiendo cada sílaba vibrar en su garganta. Para mí siempre ha sido ese destello de luz en nuestra familia. Pero no he sabido cómo conectar contigo. He tenido prejuicios y temores que he proyectado en nuestra relación. Hoy quiero abrirme a ti, y en ese proceso volver a nacer como la suegra que mereces. Sus ojos buscaban los de Ana, y cuando finalmente hicieron contacto, vio en su rostro una mezcla de sorpresa e interés. Fue un primer paso hacia un nuevo capítulo, pero el camino por delante era incierto. A medida que continuaba hablando, le daba forma a su visión. No solo deseaba sanar la relación con Ana, quería mostrar que era fuerte porque también era capaz de ser vulnerable. Su voz se hizo más firme. Este es un viaje en el que quiero que caminemos juntas, por nuestras propias experiencias y por el bienestar de todos, reescribiendo la historia que hemos vivido hasta ahora. Estoy lista para escuchar tus pensamientos, tus quejas y también tus esperanzas. Ana, visiblemente afectada, ahora parecía reflexionar. Las palabras de María la alcanzaron en el lugar más profundo. Por primera vez, la suegra que había visto como una figura distante se aposentaba en su interior. El poder de la sinceridad comenzaba a romper las barreras invisibles que había levantado por años. Martín, que había permanecido en silencio, comenzó a entrelazar sus pensamientos. Quisiera que esta transformación no se detenga aquí. Si somos un equipo, debemos también enfrentar nuestras sombras como individuos. La idea de crecer no solo como unidad familiar, sino también como personas individuales, resonó en todos ellos. El camino a la autoexploración comenzaba a tomar forma. María sintió que el camino que había dibujado empezaba a materializarse, pero las preguntas latentes aún persistían en su mente. ¿Qué pasaría si ese compromiso por la transformación forzaba a cada uno a enfrentar historias y heridas que preferirían evitar? Estaba preparada para lidiar con esas verdades crudas si surgían. La tensión se mantuvo y en un instante de revelación desesperada decidió compartir una parte oscura de su historia. Cuando era joven, experimenté un profundo rechazo, una inseguridad que me hizo dudar de mi valor. Muchas veces he proyectado esas inseguridades sobre ustedes en lugar de lidiar con ellas. La honestidad lo cambió todo. Un silencio reflexivo cayó sobre ellos mientras cada uno procesaba las palabras y reflexionaba sobre sus propios miedos. Los rostros en la sala estaban rociados de emoción. María todavía sentía una chispa de miedo, aunque ahora también había claridad. La vulnerabilidad podía ser aterradora, pero había percibido cómo sus palabras abrieron las puertas a conexiones más profundas en su familia. Justo cuando el espacio parecía lleno de esperanza y posibilidades, una llamada inesperada irrumpió, rompiendo la atmósfera. Un ex compañero de trabajo de María había llamado, preguntando si estaría dispuesta a liderar un nuevo proyecto en su antigua compañía. Esa oferta era tentadora, pero también traía consigo la amenaza de incertidumbre sobre sus prioridades familiares. Esa pregunta se convirtió en el nuevo dilema de María. El deseo de éxito profesional serviría como un obstáculo para su recién cultivada conexión familiar. Mientras la voz al otro lado de la línea continuaba hablando, un nuevo sentido de urgencia comenzó a ocupar su mente. Sabía que esta decisión podría determinar no solo su éxito profesional, sino también el futuro de las relaciones que acababa de comenzar a sanar. La historia de la familia apenas comenzaba a redibujarse,
pero ¿se arriesgaría a perder el terreno que había ganado por un logro en el ámbito laboral? La inquietud se extendía, dejando a María en la encrucijada entre lo personal y lo profesional, un balance casi imposible de mantener. María se sentó en el borde del sofá, el teléfono aún en su mano, mientras su mente navegaba entre la emoción del momento y la presión que la rodeaba. La voz de su antiguo compañero se convertía en un murmullo distante, mientras una tormenta interna comenzaba a agitar sus pensamientos. ¿Era realmente el momento adecuado para lanzarse hacia nuevos horizontes profesionales? La luz de la conexión familiar brillaba con fuerza, pero la sombra de una oportunidad monumental pulsaba tras ella, insistente. La oferta era irresistiblemente atractiva: liderar un equipo en un proyecto que prometía revitalizar la empresa, y con ello su carrera. Pero a medida que sus pensamientos danzaban, la realidad se entrelazaba con recuerdos dolorosos. En su juventud, el trabajo había sido su refugio, una fuga de las inseguridades que había experimentado en el hogar. Tomar una decisión ahora, que estaba empezando a reestructurar su lugar en la familia, podría ser el mismo error que la había llevado a priorizar la ambición por encima del amor. Ana había comenzado a abrirse a ella, y el riesgo de perder esa nueva conexión la golpeaba con fuerza. María se sintió exponiéndose nuevamente a las viejas heridas que creía haber cerrado. ¿Cuánto valen las relaciones familiares frente a mi éxito?, murmuró en voz baja, permitiendo que la pregunta fluyera hacia el espacio como un eco. Una nueva determinación comenzó a brotar en ella. Tal vez el desafío de aceptar esta propuesta de trabajo no fuera simplemente un dilema entre lo personal y lo profesional. Podría ser en realidad una oportunidad para explorar cómo integrar ambos aspectos de su vida de manera armónica. María sabía que el éxito debería ser un reflejo de su crecimiento personal, no una amenaza a lo que había construido. El solo hecho de concebir esta idea era un paso adelante, una muestra del cambio que había empezado a gestarse. Volvió a pensar en la vulnerabilidad que había compartido con su familia, de cómo ese acto había empezado a deshacer las redes de inseguridad que la sostenían. Era evidente que su papel habitual, el de la roca inquebrantable, comenzaba a transformarse, permitiéndole también ser un ejemplo de perseverancia ante los desafíos que enfrentamos. La voz del compañero parecía cada vez menos importante en comparación con la voz que resonaba en su corazón. Decidió que no se apresuraría a tomar una decisión. Necesitaba tiempo para reflexionar y evaluar sus prioridades. En vez de ceder a la presión de actuar, se propuso abordar la oferta con la misma transparencia con la que había comenzado su diálogo con Ana. «No puedo hacer esto sola. Necesito compartir mis pensamientos con ustedes», pensó. La idea de involucrar a su familia, de convertir su relación con Ana y Martín en un verdadero equipo, parecía una nueva forma de avanzar. Cuando finalmente colgó, sintió como si una carga se hubiera aligerado de sus hombros. Estaba dispuesta a enfrentar este dilema como un desafío, no como un obstáculo. Sin embargo, la incertidumbre latente permanecía. Las decisiones que tomara no solo definirían su éxito laboral, sino que también podrían alterar la dinámica familiar que recién comenzaba a florecer. Miró a Ana y Martín, quienes la observaban con interés. Era el momento de compartir sus inquietudes, sus ansiedades y su anhelo por encontrar un equilibrio. La atmósfera, aún cargada de emoción, se tornó también en un espacio propicio para la conversación. Mientras se preparaba para compartir su propuesta, una nueva llamada interrumpió ese momento, esta vez de su mentor, ofreciendo palabras de aliento y un inesperado recordatorio de su potencial. María supo que no podía ignorar lo que estaba en juego, no solo como profesional, sino como madre y suegra. La incertidumbre sobre cómo manejar todo esto se intensificaba, dejando a María en una encrucijada más compleja. Su vida se transformaba rápidamente en un entramado donde lo personal y lo profesional se intercalaban. ¿Podría realmente tener éxito en ambas áreas sin sacrificios dolorosos? El temor y la esperanza luchaban por hacerse evidentes en sus pensamientos, mientras contemplaba las próximas palabras que saldrían de su boca, llenas de valor y pregunta. La gran decisión estaba frente a ella, y el peso de ese momento quizás podría redefinir no solo su futuro, sino lo que significaba ser parte de esta nueva familia. Aunque sabía que cada paso que estaba a punto de dar podría llevarla a nuevas alturas, también había la posibilidad de descender por caminos no deseados. La presión se intensificaba, creando una mezcla explosiva de expectación y temor que amenazaba con desbordarse en cualquier momento.
María respiró hondo, consciente de que sus palabras tendrían un peso significativo en el ambiente. Decidió que lo mejor era ser directa y honesta. Sentada frente a Ana y Martín, sintió la presión de sus miradas, una mezcla de curiosidad y apoyo. La conversación que estaba a punto de tener podría cambiar la forma en que percibían no solo su rol en la empresa, sino también en su familia. Recibí una oferta para liderar un nuevo proyecto en el trabajo, empezó, tratando de mantener la voz firme mientras notaba cómo su corazón aceleraba el ritmo. Es una oportunidad increíble, pero también trae consigo una gran responsabilidad. No quiero que esto afecte nuestra relación. La reacción de Martín fue de sorpresa, pero Ana sonrió, como si ya hubiera anticipado el rumbo de la conversación. Siempre has sido brillante en tu trabajo, mamá. Ser la líder podría significar mucho para ti, dijo Ana, dando un paso hacia adelante, lo que hizo que María se sintiera más alentada. Sin embargo, las dudas que se agolpaban en su mente seguían presionando para salir. Y sin embargo, continuó María, dejando que sus palabras fluyeran con más confianza, no quiero que nuestra nueva conexión se vea comprometida. Seré honesta, las dinámicas familiares siempre han sido complicadas para mí. Antes solía elegir el trabajo antes que las relaciones, y eso casi me costó todo. Ana la miró intensamente, como si intentara desentrañar el nudo emocional que se había formado en el pecho de su suegra. Martín, en cambio, tomó un respiro profundo. Entendemos tus preocupaciones, pero quizás esto es lo que necesitamos, un nuevo terreno desde el cual volver a construir, tanto en el trabajo como en casa, propuso Martín, insinuando que la integración de ambos mundos podría ser posible. María sintió un destello de esperanza. Aquí había un espacio seguro, no solo para compartir su ambición, sino también para abordar sus miedos. Pensar en Ana y Martín como aliados y no como obstáculos abrió un nuevo panorama ante ella. Ser parte de esta familia significaba también compartir sus aspiraciones. Reflexionó sobre la vulnerabilidad que había experimentado en los últimos días, la cual le había permitido soltar tensiones y cicatrices del pasado. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, pero también necesito que podamos hablar sobre cómo esto afectará a nuestra familia, dijo Ana, con ímpetu. Sus palabras fueron como un aliento fresco en un día sofocante. La comunicación comenzaba a erguirse como un pilar fundamental, y María notó que su mente daba giros hacia una dirección más clara. El dilema laboral ya no se sentía como una amenaza, sino como una oportunidad para demostrar que la ambición y el amor podían coexistir. Mientras se sentaban a discutir los detalles, comenzando a trazar un plan de acción para navegar la complejidad del nuevo proyecto y las dinámicas familiares, un nuevo sentido de propósito se apoderó de María. Cada palabra compartida era un ladrillo en la construcción de un puente entre su vida profesional y personal. Se sentía más decidida a mostrar que podría dirigir un equipo en el trabajo al mismo tiempo que cultivaba conexiones significativas en casa. Pero cuando el reloj marcó la hora de sus primeros pasos hacia la aceptación de la oferta, una idea inquietante la asaltó. ¿Y si sus expectativas superan lo que puedo lograr? Las dudas surgieron nuevamente, amenazando con desmoronar la conexión que se estaba formando. El camino hacia el éxito puede estar lleno de sorpresas, pero ¿seré capaz de mantenerme firme cuando el desafío realmente comience? Pensó, mirando a Ana y Martín, cuya confianza parecía sincera. Todo se reducía a que, al avanzar, tendría que lidiar no solo con los retos del trabajo, sino con la reverberancia de sus decisiones en su vida familiar. La luz del entendimiento brillaba, pero la sombra de sus miedos aún acechaba. En ese delicado equilibrio, el futuro se dibujaba incierto, retos profesionales que probablemente pondrían a prueba su capacidad para mantener unidas sus nuevas relaciones. La conversación estaba lejos de terminar, y las decisiones que tomarían los días siguientes bien podrían cambiar no solo su carrera, sino lo que significaba ser parte de esta nueva familia. Con cada paso, la tensión se acumulaba, un presagio de desafíos que aún no había enfrentado y de revelaciones que podrían sacudir las bases de su identidad. Sin duda, ahora más que nunca, necesitaba explorar hasta dónde estaba dispuesta a llegar para integrar lo personal y lo profesional en una coexistencia armónica. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo de su vida, una verdad resonó en su mente. Enfrentar lo desconocido es el primer paso hacia un futuro que nunca podré predecir, pero que estoy lista para vivir.
La decisión real estaba a punto de acelerarse, y lo más intrigante era que María estaba dispuesta a dejar que su viaje se desarrolle, pero aún había más por descubrir. ¿Permanecerá la conexión familiar intacta o se verá desafiada por el camino que ha elegido? María se despertó aquella mañana con una mezcla de ansiedad y determinación que hacía tiempo no experimentaba. El día comenzaba con la presión de una videoconferencia programada con el equipo que lideraría en su nuevo proyecto. Sabía que no solo era un reto laboral, también era una prueba personal. A medida que se preparaba, mirándose en el espejo, la mujer que miraba de vuelta empezaba a parecerse menos a la versión insegura de sí misma y un poco más a aquella líder que siempre había deseado ser. Mientras revisaba su presentación, cada diapositiva representaba no solo un proyecto, sino un paso hacia la validación de sus capacidades. Sin embargo, la duda se arrastraba en el rincón de su mente. ¿Podría satisfacer las expectativas que había sentido en la conversación con Ana y Martín? La necesidad de demostrar su valía profesional, mientras cultivaba esas nuevas relaciones familiares, pulsaba en sus entrañas. El momento de la videoconferencia llegó, y al entrar a la sala virtual, su corazón latía con fuerza. La mirada de su equipo se centró en ella, llena de expectación. María se obligó a respirar hondo, inició la presentación, sus palabras fluyendo con más seguridad de lo que esperaba. Cada comentario que recibía era un indicio de que su mensaje estaba resonando. La interacción con su equipo empezó a consolidar su confianza. Sin embargo, todavía había una voz en su interior que le advertía: no te confíes, esto es solo el comienzo. Como reflejo de su progreso, decidió implementar espacios universitarios para el crecimiento personal de su equipo. Esa innovación, impulsada por su propia búsqueda de conexión y aprendizaje, marcaba un cambio en su estilo de liderazgo. El trabajo en grupo no solo fomentaría la cohesión, sino que también demostraría su compromiso con los objetivos de todos. María sentía que cada reunión, cada interacción, solidificaba no solo su rol como líder, sino su lugar dentro de la familia de Ana y Martín. Sin embargo, al caer la tarde y después de un día agotador, las dudas resurgieron con más intensidad. Recibió un mensaje de Martín que decía: «Estamos orgullosos de ti». Sus palabras eran dulces, pero también pesadas. Mientras su éxito laboral brillaba con fuerza, la sombra de sus responsabilidades familiares acechaba, recordándole que este periodo de crecimiento podría alterar la dinámica que tan cuidadosamente estaban intentando construir. Los días siguientes transcurrieron entre llamadas de trabajo, correos y reuniones interminables. María notó que el tiempo que podía dedicar a Ana y Martín se reducía. Sus planes de cenas familiares surgían escasamente, y cada oportunidad de conversación era más rápida y menos significativa que la anterior. Una creciente inquietud se hizo evidente en ella, y decidida a abordarla, escribió en su agenda: hablar con Ana y Martín sobre el equilibrio. Una noche, cuando se sentaron a cenar, María decidió que era momento de transparentar sus luchas. «He estado sintiendo que el nuevo trabajo, si lo manejo mal, puede crear distancia entre nosotros. Quiero saber cómo se sienten», dijo, su voz revelando una vulnerabilidad que la sorprendía. Ana respondió con una sonrisa tranquila: «Mamá, estamos aquí para apoyarte. Nunca querríamos que el trabajo perjudicara nuestra relación. Lo más importante es que estemos juntos en esto». María sintió un alivio inmediato, pero también se dio cuenta de que aunque la aprobación estaba presente, era solo el primer paso para encontrar el equilibrio. La verdad era que ahora debía demostrar que podía ser un pilar en su vida profesional sin descuidar su vida familiar. ¿Sería capaz de gestionar esas dos dimensiones que antes siempre habían estado separadas? Mientras avanzaba, María observó cómo cada nuevo reto en el trabajo la empujaba a desarrollar habilidades inexploradas, como la resolución de conflictos y la gestión del tiempo. En cada paso, se estaba reimaginando a sí misma, no solo como una líder laboral, sino como una facilitadora del bienestar familiar. La noche anterior a una importante reunión, su mente quedó atrapada en un dilema. Sabía que debía presentar una estrategia audaz que había estado cocinando en su mente, pero también percibía que era el momento de involucrar más a Ana y Martín en su proceso. Tal vez allí radicaba la clave para encontrar el equilibrio que tanto anhelaba y hacerlos sentir parte de su trayecto. Con el amanecer, un destello de claridad brilló en su mente. No se trata solo de liderar, se trata de compartir la carga. Se dio cuenta de que era fundamental convocar a su familia a formar parte de su viaje profesional. No solo necesitaría su apoyo, sino que también los equipos en el trabajo podrían beneficiarse de la diversidad de perspectivas que traería su familia. María tomó una decisión que prometía sacudir los cimientos de su nueva relación con su nuera y su hijo.
pero podía sentir que la presión aumentaba con cada instante, no solo por la ambición de su trabajo, sino por las emociones entrelazadas con su vida personal. ¿Sería capaz de convencer a Ana y Martín para que dieran un paso adelante en este nuevo capítulo? Juventud, incertidumbre y determinación se entrelazaban en su corazón, mientras un nuevo desafío se convencía en su mente. Integrar a su familia en su trayecto profesional puede abrir puertas inesperadas. Con el peso de sus elecciones presionando sobre su pecho, se preguntó: ¿qué pasará si esa unión puede transformar no solo su futuro, sino también la esencia de lo que significa ser una familia? María se despertó aquella mañana con una energía renovada. Sabía que el día de hoy no solo era crucial para su vida profesional, sino también para su desarrollo personal y familiar. Había estado reflexionando sobre el ciclo de sus decisiones recientes y estaba lista para tomar las riendas de su futuro de una manera que nunca había creído posible. Mientras se preparaba para su reunión, su mente se centraba en el diálogo que había tenido con Ana y Martín. Reconocía que el apoyo de su familia había sido fundamental para enfrentar los nuevos desafíos laborales. Sin embargo, no quería perder de vista la posibilidad de que esa unión se convirtiera en un nuevo modelo de colaboración entre ellos. Era el momento de demostrar que no solo podía liderar un equipo en el trabajo, sino también ser la arquitecta de la comunicación familiar. Durante la videoconferencia con su equipo, María aplicó lo aprendido en sus interacciones recientes. Comenzó su presentación no solo compartiendo cifras y estrategias, sino también expresando cómo su visión profesional se entrelazaba con sus valores familiares. Este proyecto no es solo sobre números, explicó con pasión. Se trata de construir conexiones, de crear un entorno donde todos podamos prosperar juntos. Lo mismo que tengo el deseo de hacer en casa, donde la unidad y el apoyo son fundamentales. Las reacciones de su equipo fueron inmediatas. La energía en la sala virtual se transformó. María no solo estaba liderando con autoridad, estaba liderando con su esencia. Cuando concluyó la reunión, recibió aplausos virtuales que resonaron en su corazón. Con renovado ánimo se dirigió a casa, donde Ana y Martín la esperaban, ansiosos de escuchar sobre su día. Sin embargo, antes de hablar de su éxito, María sintió que era esencial compartir su deseo de integrarles en su nuevo proyecto, dando así una vida propia a la conexión que habían comenzado a forjar. «Mamá, ¿cómo estuvo la reunión?» «¿Cómo fue?», preguntó Ana, con la expectación en su mirada. «Fue increíble», respondió María, sintiendo como la adrenalina aún corría por sus venas. «Pero quiero que sepas que he estado pensando en algo más grande que solo mi trabajo. Quiero involucraros a ambos en lo que estoy construyendo». Los ojos de Ana se abrieron, sorprendidos y curiosos. «¿Cómo así?». María explicó que quería invitarlos a que se convirtieran en colaboradores en un proyecto de responsabilidad social que estaba relacionado con su trabajo. Era una manera de unir su vida profesional con su vida personal, creando algo que trascendiera sus roles tradicionales. Al hacerlo, no solo fortalecerían sus lazos familiares, sino que también contribuirían al bienestar de la comunidad. Ana sonrió, sintiendo que cada palabra de María resonaba fuertemente en su corazón. «Mamá, eso suena asombroso. He tenido algunas ideas para el proyecto que me encantaría compartir». «No solo eso», interrumpió Martín. «Esto podría ser la oportunidad perfecta para que todos aprendamos unos de otros, fortaleciendo tanto el proyecto como nuestras relaciones». Así, el ambiente se iluminó con la vibrante posibilidad de crear. María se sintió realizada, comprendiendo que ya no era solo una suegra o una madre. Se estaba convirtiendo en un pilar central que unía su vida personal y profesional. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Juntos planificaron y estructuraron el proyecto. María sintió que cada conversación con Ana y Martín profundizaba la conexión entre ellos, y la propuesta se convirtió en un símbolo de su unión. En su corazón sabía que la verdadera realización venía de compartir sus éxitos y desafíos con quienes verdaderamente importaban. En medio de todo este crecimiento, llegó el momento de presentar oficialmente el proyecto a la comunidad.
María, sintiéndose empoderada y con su familia a su lado, superó sus temores. La presentación fue un éxito y las reacciones del público validaron su esfuerzo. Fue un momento de triunfo personal. No solo había logrado establecerse como una líder en el ámbito laboral, sino que había integrado a su familia en el proceso, transformando cada victoria profesional en un éxito compartido. En ese instante, María se dio cuenta de lo lejos que había llegado. De una mujer atrapada en sus dudas e inseguridades, había pasado a liderar un nuevo camino lleno de amor y colaboración. Cada conflicto con Ana ahora era historia superada, y el amor entre ellas se había arraigado profundamente en sus corazones. Se sintió segura, en casa. Mientras observaba a su familia celebrando, supo que había logrado crear un espacio donde la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza, y el amor se fusionaba con la profesionalidad. Era el resultado de reconocer que la verdadera fuerza provenía de ser auténtica, tanto en su vida personal como en la laboral. María sonrió, consciente de que su viaje no había acabado. La vida siempre traería nuevos desafíos y oportunidades. Sin embargo, ahora sabía que podría enfrentarlos apoyándose en las relaciones significativas que había cultivado. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando sus rostros, se sintió completa. Hoy, se convirtió en una mujer auténtica, una líder dentro y fuera de su hogar. Todo gracias a la decisión de abrir su corazón y construir vínculos que resonaron en todos los aspectos de su vida. La historia de María se convirtió en un testimonio del poder de la conexión humana, recordándole siempre que el camino hacia la realización personal puede ser más hermoso cuando lo recorres junto a quienes amas. No esperen ni un segundo más para compartir esta emotiva conclusión con aquellos que también están buscando su propio equilibrio entre familia y trabajo. Es el momento de mostrar su apoyo haciendo clic en me gusta y comentando sus reacciones, porque cada interacción alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a continuar creando estas historias transformadoras. Y no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que inspirarán sus vidas. Compartan esta experiencia maravillosa con al menos 5 amigos que merecen ver cómo la superación personal puede cambiar todo.